Una entrevista en exclusiva con el fiscal José Domingo Pérez, miembro del equipo Lavajato. Lo que les solicito es seguir vigilantes, que se pueden lograr muchas cosas, y el cambio de la sociedad que esperamos todos nosotros. Además, Susana Villarán confiesa lo que había negado tantas veces. La exalcaldesa de Lima conocía los aportes que OAS y Odebrecht hicieron para su campaña. Y también, justicia española ordena extradición de César Inostroza, pero lo libra de ser líder de una organización criminal. Así comienza ¿Quién tiene la razón? Con Patricia del Río. Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a ¿Quién tiene la razón? Empezamos esta semana con un invitado muy especial. Algunos discrepan con él, otros consideran que no necesariamente todas sus decisiones son acertadas, pero cierta unanimidad hay en que se ha fajado por la lucha anticorrupción, como no lo veíamos hacerlo a un grupo de fiscales hacía muchísimo tiempo. El doctor José Domingo Pérez está con nosotros y con él vamos a conversar tanto de cómo han ido avanzando los casos que tienen cartera. La situación ha variado muchísimo en este último año y qué cosas esperamos, hasta cuándo vamos a esperar para que se resuelvan estos casos y cuál es el futuro de la lucha contra la corrupción en nuestro país. Doctor José Domingo Pérez, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido más difícil traerlo usted que al Papa, hay que decirlo. Las gracias a usted y a todo su equipo de trabajo. No es que haya sido difícil poder venir acá a su programa, sino que la situación de la carga procesal, diligencias, audiencias, me lo estaban impidiendo. Lo entendemos perfectamente, doctor. Con la justa tendrá tiempo para respirar después de todo el trabajo que tiene, así que hemos esperado con paciencia y nos da muchísimo gusto tenerlo ahora. Gracias. Siempre es buen momento para estar con usted. Vamos a empezar conversando un poco sobre lo que ha pasado el día de ayer para ubicarnos en los últimos acontecimientos. El doctor Lecaros, que es el presidente del Poder Judicial, que además forma parte de esta comisión especial que va a elegir a la Junta Nacional de Justicia, se pronunció sobre varios temas que involucran al Ministerio Público. Hay que recordar que Ministerio Público y Poder Judicial trabajan juntos, pero no de la mano, en la lucha anticorrupción o en la lucha contra el crimen. La Fiscalía acusa y el Poder Judicial determina si esa acusación es correcta, es válida y si se ha cometido o no un crimen. O sea, que tienen que mantener cierta independencia uno de otro. Él ha pedido, por ejemplo, una cosa bastante polémica, y es que se regule el tema de las prisiones preventivas. Curiosamente, los 36 meses de prisión preventiva es algo que son los jueces finalmente quienes determinan si se aplica o no. Él ha pedido que sea el Congreso el que regule esto porque se trata de un exceso. ¿Qué opina? ¿Le parece que el señor Lecaros está soplándole la pluma a alguien más en lugar de hablar con sus jueces sobre cómo aplicar los criterios de prisión preventiva? Mire, yo considero de que las opiniones que ha dado el presidente del Poder Judicial los ha dado desde un punto de vista que habrá considerado cuáles son los fundamentos para los cuales critica el plazo de la prisión preventiva. Lo que yo le puedo indicar, que considero de que este plazo es adecuado, y producto de ello estamos viendo que las investigaciones que se están llevando a cabo en el caso Lavajato, en las diversas carpetas que se han abierto, necesitamos un plazo adecuado precisamente para recabar todos los actos de investigación que sean necesarios. No estamos hablando de un tema de corrupción nacional, estamos hablando de un tema de corrupción transnacional, en donde la prueba, en algunos casos, no va a estar en el Perú, sino que se tiene que utilizar los mecanismos de cooperación judicial internacional precisamente para recabarla en los países donde ésta se encuentra. Producto de ello, hemos viajado al Brasil, producto de ello se están recabando diversas informaciones de otros países y tenemos que asegurar que la persona que está sometida a un proceso, en principio, cumpla con los fines del proceso. Estamos dando cuenta de que a la fecha han habido personas que se han sustraído de la acción de la justicia. Hay personas que, a pesar que ya se ha dictado condena contra alguna de ellas, en el caso de Félix Moreno, no se encuentra a vida y no se puede ejecutar la misma contra él. Nada debe haber más frustrante para un fiscal que está trabajando, por ejemplo, en el caso de Félix Moreno, que además es un caso que está muy bien sustentado, llegar a una conclusión y que el señor que había prometido no irse a ninguna parte desaparezca y hasta ahora nadie sepa dónde está. Sin embargo, hay que reconocer que cada caso es individual, ¿no es cierto? Obviamente. ¿No? Y yo en ese caso a usted le preguntaría, ¿y qué
situación le pasa a la jueza que en el caso de Félix Moreno, en una investigación del caso Lavajato, no accedió al pedido que hizo la fiscal Giovanna Mori de solicitar la prisión preventiva respecto a Félix Moreno. Esa jueza sigue trabajando en el sistema nacional que no accedió a una medida para asegurar a Félix Moreno al desarrollo del proceso. Alguien podría retrucarle que el problema de que Félix Moreno se haya escapado no es de la jueza, que en su momento no encontró ningún elemento, porque usted lo sabe mejor que yo, hay que ciertos elementos que tienen que estar justificados para que a alguien se le dé prisión preventiva. Peligro de fuga, en el caso de Alan García, por ejemplo, que en paz descanse, hay que decirlo, si se hubiera pedido una prisión preventiva, ustedes tenían básicamente toda la gama completa. El señor se había metido en una embajada, había hablado de informantes en fiscalía, es decir, ahí no había mucha duda. Pero si uno se encuentra con un caso en el que se está jugando la libertad de una persona, en que no parece constituir un caso de peligro de fuga, por ejemplo, o de referencia a la justicia, lo puede dejar ir libre, pero también la policía tiene una labor importante, porque una persona que está siendo investigada y que va a ser procesada tampoco puede salir alegremente si tiene impedimento de salida del país o si tiene alguna otra restricción, ¿no? Pero si estamos viendo que un ex juez supremo va a una frontera, va a una oficina de migraciones, soborna a un funcionario de migraciones y sale del país, ¿qué podemos esperar de cualquier otro funcionario de menor rango o de cualquier otro ciudadano que quiere sustraerse o escapar de la acción de la justicia? De acuerdo. Es interesante lo que me señala, porque yo entiendo perfectamente que ustedes necesitan una garantía para poder seguir con su trabajo, ¿no? Y no solamente para asegurar el proceso, sino también para que los testigos y coinvestigados, peritos e incluso autoridad fiscal pueda desarrollar su labor de investigación de una manera regular y debida. Sin amenazas, sin coerción, sin que haya interferencia. Sin embargo, repito, hay cierta justificación en sus palabras que la entiendo, pero que da cuenta de tengo miedo de que se me escapen, lo siento, acá se me dan todos presos. Y el problema ahí es que entiendo que para ustedes ni siquiera debe ser sencillo pedir una medida de esta naturaleza, porque se están jugando con la libertad de una persona que todavía no ha sido condenada, ¿no? Mire, tenemos que tener... ¿Cómo hacemos para lograr un punto medio y que no se convierta en una paranoia de todos se me van a escapar, a todos los voy a meter a la cárcel? Es que tenemos que tener los elementos que sustenten la medida, y una vez que tengamos ellos, solicitar esta al juez. Es decir, el fiscal no pide cualquier medida por pedirla. Quiero que me entiendan. No, eso lo tengo claro. Definitivamente. Voy a una audiencia y públicamente sustento cada uno de los elementos de convicción que tengo para acreditar que esta determinada persona tiene que imponérsele una medida de prisión preventiva. Lo que está sucediendo últimamente es un cuestionamiento que se está dando porque hay un avance de las investigaciones de parte del equipo especial. Le pongo un ejemplo, sé que no es su caso, no le pido un pronunciamiento en un sentido, esto es lo que va a pasar, sino en un sentido más teórico. Susana Villarán, ¿no? Es una mujer que está metida en un caso complicadísimo. Ella misma ya salió a decir todo lo complicado que es su situación. No hay ninguna duda, por lo menos para la opinión pública, que la señora es culpable de haber recibido un dinero que no debió recibir en el momento además que era funcionaria pública. Pero no ha intentado fugarse del país y aparentemente tampoco ha intentado interferir en la justicia. Puede ser gravísimo su delito, pero le correspondería, en teoría, una prisión preventiva. ¿Qué tendría que justificar para cambiar su condición? Mire, bien lo ha dicho usted, yo no conozco el caso, esto lo está conociendo el fiscal Carlos Puma. Considero, conociéndolo al fiscal Puma, que tiene los elementos fundados y graves para solicitar esta clase de medida. De acuerdo. Esperemos el día de mañana que él los pueda dar a conocer a través de esta audiencia oral y pública, y a partir de ahí los medios de comunicación, las personas que pueden opinar y criticar sobre las resoluciones judiciales, den un punto de vista. Mientras tanto, todo puede ser simplemente especulaciones que se puedan crear. Lo único que yo le puedo indicar que si el fiscal lo ha solicitado es que tiene una base y la tiene que sustentar en una audiencia. De acuerdo. Toda persona que niega una prisión preventiva de 36 meses y se le escapa el condenado, porque al final los que se escapan son las personas que han sido condenadas, ¿es sospechosa de estar colaborando con la corrupción o también tenemos malas decisiones? Yo creo que también hay malas decisiones, pero que también no debemos desconectar que los casos Lavajato tienen vinculación con los casos Cuellos Blancos.
De acuerdo. Definitivamente, no podríamos haber llegado a este nivel de progresividad en los casos Lavajato si no se hubiese descubierto los audios de la vergüenza en donde involucraba a jueces negociando con la justicia. Y ahí no se ha terminado de resolver el tema de los casos Cuello Blanco, ni se ha terminado de saber hasta dónde el Poder Judicial funciona de una manera en que para que exista corrupción ordenada y la gente se salve, tiene que funcionar en red, porque la gente pasa de una sala a otra, entonces... Es que la corrupción es así. Exactamente. ¿Sienten que trabajan con un Poder Judicial en el que a ratos pueden caer en terreno de arenas movedizas? Mire, yo no quiero hablar sobre el Poder Judicial. Sí he hecho la crítica a una juez del Sistema Nacional, ha sido por un caso del tema de Félix Moreno, que no se encuentra en el país, a pesar de que el Ministerio... Bueno, no sabemos dónde se encuentra, a pesar de que el Ministerio Público solicitó prisión preventiva, ¿no? Pero es cierto, no solamente es un hecho aislado al Poder Judicial. Yo he criticado bastante a mi institución porque hay algunos fiscales supremos que están en hipótesis de trabajo de investigación vinculados aparentemente con esta organización criminal. Ya fue bastante obvia la discrepancia con el señor Chávarri, de la que se podrían escribir páginas dando cuenta de que ustedes están criticando también en lo que pasa en casa, digamos. Ahora, otra cosa que ha dicho el señor Lecaros, y con eso termino sobre sus declaraciones, es que no se puede disolver un partido político vía resolución judicial. Eso en relación al pedido de que sea considerado el Partido Nacionalista una organización criminal y que por lo tanto CLAC deje de existir como partido político. ¿Tiene razón el señor Lecaros? ¿Ustedes pueden pedirle eso a la justicia, que simplemente el Partido Nacionalista no vaya más en las elecciones? Mire, de la misma manera, yo no conozco el caso del Partido Nacionalista, esto lo ve el fiscal Germán Juárez, pero entiendo de que él está aplicando lo que señala la norma respecto a las consecuencias accesorias para las personas jurídicas. Es decir, una vez que se acredite en juicio oral la culpabilidad de la persona natural, probablemente también se declare fundadas las consecuencias jurídicas contra la persona jurídica que ha sido incorporada como tal al proceso. ¿Es un partido político una persona jurídica? Definitivamente, es una asociación que tiene personería. ¿Podría usted entonces transitar en el mismo sentido con respecto al APRA o Fuerza Popular en la medida en que tiene casos que vinculan a estos partidos políticos o a representantes de estos partidos políticos? Mire usted, me hace acordar su artículo que usted había escrito, que le hice mención antes de ingresar a este ambiente. No quiero adelantar algún tipo de opinión al respecto que después puede ser utilizado por los abogados para cuestionar mi objetividad en la investigación. Si alguien dudó que el fiscal José Domingo Pérez hace su tarea, pues ya saben, hace su tarea para todo, para representar al Estado de la Fiscal en los juicios y también para venir a las entrevistas. Yo hace alusión a un artículo en que yo decía que adelantar opinión podía ser una manera de malograr un caso. Vamos a algunos otros temas sobre los casos que usted tiene entre manos. Vamos a recordar que usted ve el caso de Alejandro Toledo, ¿no es cierto? La extradición de Alejandro Toledo, todo el caso que involucra a Alan García, ¿no? Pero Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori. Los centro no en hechos, sino en personajes para que la gente lo entienda mejor por dónde va, ¿no? Hoy en España se le ha negado al Estado peruano el derecho de extraditar al juez Inostroza por ser miembro de una organización criminal. No se le ha negado el hecho de extraditarlo por otros delitos, sino específicamente por ser miembro de una organización criminal. Si bien este no es un caso que usted lleva adelante, la resolución sí pudiera poner en duda que cómo estamos tratando en el Perú el concepto organización criminal. Está clarísimo que la defensa de otros imputados van a usar probablemente eso como un argumento de que si España dice que no son organización criminal, estamos usando mal la figura. ¿Cree usted que están suficientemente sustentados los casos de organización criminal, por ejemplo, en la organización que presuntamente presidiría Keiko Fujimori o Pedro Pablo Kuczynski? ¿No es como muy difícil de probar? Obviamente todo hecho tiene que probarse y en la etapa del juzgamiento es donde se actúa la prueba para lograr convicción y que el juez tenga certeza sobre las afirmaciones que el Ministerio Público está realizando. Pero usted trata un tema que se ha dado a conocer el día de hoy, el tema de la extradición del ex juez supremo César Inostroza. He podido dar lectura a dicha resolución e indican de que como el Congreso de la República del Perú no había formulado algún tipo de acción, entiéndase, había archivado respecto a los otros presuntos miembros de esta organización, no podía hablarse de un líder de una organización sin miembros de la organización. Lo que nos quiere decir es de que lamentablemente a nivel de este poder
del Estado legislativo, no se habrían dado los mecanismos adecuados para poder procesar adecuadamente al señor César Inostroza. Porque señalan que no puede ser miembro de una organización criminal alguien que no tiene sus patas, digamos. Necesita no 3 personas o procesados. más, ¿no? Sin embargo, el Congreso sí lo acusó a él como parte de una organización criminal y esa no fue razón suficiente. España ha dicho que no encuentra ningún indicio para que él sea parte de una organización criminal. Y uno piensa, el caso de Pedro Pablo Kuczynski, por ejemplo, no negamos que ahí hay muchísimo que pan por rebanar. El señor Kuczynski ha tenido una situación de privilegio durante muchos años en el Estado peruano y, para decirlo amablemente, no supo separar el tema privado del público, para decirlo amablemente. Usted sabe cuáles son los delitos a los que eso conlleva. Pero el chofer, la secretaria, o sea, de verdad las personas que están alrededor de una persona que comete actos de corrupción necesariamente pueden ser consideradas parte de una organización criminal por prestar servicios, digamos. Mire, yo formulé una imputación y respecto a quien ejerció la defensa de estas 2 personas que usted me menciona, Sí. no mostró ningún tipo de oposición. Incluso cuando el juez dictó la medida adecuada o idónea, que no era la prisión preventiva que había solicitado en un primer momento, sino dictó un tipo de comparecencia con restricciones, se ha mostrado de acuerdo. Es decir, considera de que la tesis del Ministerio Público para que sea objeto de investigación es correcta. Lo que cuestionó sí es que no había peligro procesal, es decir, que por la actuación que ellos cumplían dentro de la hipótesis fáctica del Ministerio Público, no iban a fugar, no iban a obstaculizar ningún acto que realizara la Fiscalía. Y por lo tanto, no impugnaron la comparecencia con restricciones y creo que un monto de caución que se había establecido. Entonces, dan a entender de que en efecto la postulación, la teoría del fiscal para el desarrollo de la investigación preparatoria era la correcta. Válido. O sea, estaban cuestionando lo que usted había pedido con respecto a ellos, no la fórmula, no como había planteado usted la relación. Ahora, usar la tesis de la organización criminal en términos pragmáticos, y no estoy descalificando esto, ayuda a la Fiscalía a contar con una serie de herramientas que si no, no podría contar. Por ejemplo, mayores plazos para la prisión preventiva. Por ejemplo, poder interceptar telefónicamente. Por ejemplo, tener una serie de herramientas que hacen que la investigación sea mucho más potente. ¿No es una tentación volver a mirar todo como una organización criminal para poder contar con esas herramientas de investigación? Pero yo no creo que alguien dude en el Perú de que lo que se está investigando acá es criminalidad organizada producto de hechos de corrupción transnacional, definitivamente. En algunos casos es bastante claro. En bastantes casos. Por poner un ejemplo, el caso de los aportes de campaña para la señora Keiko Fujimori. Yo sé que esto no es un caso muy popular, que tratar de defender en algo a la señora Fujimori produce 10.000 críticas, pero tratamos de ser justos desde nuestra percepción. Que hubo dinero ilícito en campaña, hubo, eso no cabe la menor duda. De que los fujimoristas son organizadísimos en pitufiar su dinero ilícito, no cabe la menor duda. Pero ¿cómo pasamos de ahí a que eso es una organización criminal y no simplemente la eficiencia de un partido corrupto, digamos, que lo único que hace es disimular estoy planteando la posibilidad, disimular un aporte que no era debido? O sea, ¿por qué llegamos hasta a considerarlos una organización criminal cuando podrían ser simplemente, plan B, unos vivazos que reciben plata que no deben y la saben pitufiar mejor que nadie? A ver, mire, cuando llegó la Fiscalía, de la Fiscalía de Lavado, cuando estaba este caso, comencé a revisar todos los antecedentes que había en ese subsistema y determiné que la investigación que se estaba realizando contra el Partido Nacionalista y sus dirigentes había sido adecuado precisamente a la ley de crimen organizado, había sido amparado en primera instancia, había sido confirmado en una segunda instancia. Y si bien cada caso se tiene que ver desde un punto de vista individual, consideré que iba a ser mío precisamente los argumentos que había establecido el fiscal, en ese caso, como también había tenido amparo judicial, haber adecuado el caso a la ley del crimen organizado, que ha obtenido también respaldo a nivel de la Corte Suprema, porque la defensa de estas personas investigadas en el caso que estoy conduciendo recurrieron en casación. Bien, no quiero entrar en un tema en particular, pero se lo voy a decir de manera abstracta o de manera general para que me puedan entender. Ninguna acción se toma
por parte de una organización si no tiene un cuerpo que lo protege? Usted me está indicando de que puedan haber determinados grupos que hayan tenido eficiencia al momento de poder ocultar el aporte. ¿Y usted considera de que entonces la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la OMPE, no realizó una adecuada labor de fiscalización? ¿O es que probablemente había cierta interferencia en dicho aparato Lo que pasa estatal? Es que imaginemos que la OMPE fue intervenida, imaginemos que se usó un montón de cosas para disimular estos aportes. El problema es que solo constituye una organización criminal, lo de Keiko Fujimori y el Partido Fuerza Popular, sí estamos hablando de lavado de activos. Porque si no, estamos hablando de una perfecta maquinaria para una infracción electoral que es recibir plata no habida. Y ahí es donde lo que pasa es que los casos se han ido complejizando y se van complejizando conforme va apareciendo esta información. Y le hago la siguiente pregunta, porque me interesa entender este tema. El señor Barata es un colaborador eficaz, no puede mentir, ¿no es cierto? Partimos del principio. Él ha señalado que no tenía idea que lo que venía de la Caja 2 era de origen ilícito. Si el que entrega el dinero no conoce el origen del ilícito del dinero de la Caja 2, ¿cómo le imputamos a Fuerza Popular y al Partido Nacionalista tener conocimiento de que estaban lavando plata? Yo le agradezco la pregunta porque lamentablemente había una mala información que se ha dado respecto a la declaración del señor Jorge Barata, que creo que finalmente se ha hecho pública porque yo también le he expuesto al momento de solicitar una medida contra el señor Nava en la investigación que se seguía contra él y otras personas más. Lo que ha señalado el señor Jorge Barata es que él no sabía cómo se producía ese activo en la División de Operaciones Estructuradas o la Caja 2. Pero definitivamente sí había un conocimiento de una ilicitud, porque no estábamos hablando de que se estaba bancarizando ese dinero. Ese dinero. Tratemos de hablar en no abogado. Bien. ¿Okay? ¿Cómo se producía ese activo? Es decir, él no podía asegurar cómo se generaba ese dinero que iba a la Caja 2. Si venía ¿no? de una obra en el Perú, si venía probablemente de un aporte o una donación de tercera persona. Lo que él sí reconoce es que este dinero era utilizado de una manera clandestina para pagar sobornos y para dar los aportes a las campañas. De acuerdo, pero muy distinto es un pago de una coima que un lavado de activos. Es decir, si viene alguien y me dice, quiero hacer tal cosa, yo saco plata de mi bolsillo, que he ganado con mi sueldo, con mucho esfuerzo, y pago una coima, listo, coima. Si yo lo que hago es coger una plata sucia para entregársela a alguien más, para que lo meta en un sistema financiero, es lavado de activos. O sea, el señor Barata en realidad lo que está diciendo es, yo no puedo asegurar. Yo sí puedo asegurarles que con esta plata hacíamos, disculpe el lenguaje, cochinada y media, sí. Pero yo no le puedo asegurar que el origen de ese dinero venga, o sea, sea ilícito. No, lo que él ha indicado es que la producción de ese dinero correspondía a otra división. Lo que pasa es que hay que entender cómo funcionan los aparatos de corrupción empresarial. Y estos son departamentos estancos. Es decir, lo que realiza la otra división no necesariamente tiene por qué tener conocimiento quien está ejecutando la otra operación. Porque si no, fácilmente pueden ser descubiertos y denunciables todos los que intervienen. Entonces sigue dándole... Solo para cerrar esto, si es que son compartimentos estancos y Barata no sabe si el origen que le están dando el dinero es sucio o salió de un entusiasmo del señor Marcelo Oder que decidió romper el chancho, entonces la señora Keiko y el señor Humala tampoco tienen por qué saber que están recibiendo plata sucia o simplemente un aporte entusiasmado de alguien más. ¿Me explico? El problema es que para que usted pruebe lavado de activos tiene que probar que el señor que recibe sabe que el señor que le da está usándolo para lavar dinero. Bueno, le vuelvo a reiterar. El señor Jorge Barata ha indicado el dinero tiene una procedencia ilícita porque lo recibía de una manera clandestina, no lo utilizaba a través del sistema financiero, lo recibía en maletines, en dinero en efectivo y que luego lo entregaba a estas personas. De acuerdo. Bien, entonces, generadores del activo, tenemos al señor Monteverde, tenemos a la señora Bernusconi acá en Lima, quienes se han encargado también de la producción de este dinero. O sea, es toda una operación que se ha realizado precisamente para sobornar y para lavar dinero a través de campañas electorales. Reconoce que en el caso de los aportes de campaña, el delito de lavado de activos es más difícil de probar. Pero mire lo importante que ha logrado el doctor Germán Juárez. Yo creo que va a obligar a un pronunciamiento judicial a través de este juzgamiento y que probablemente va a marcar la pauta de los demás procesos que se van siguiendo bajo la misma modalidad. Y yo creo que es finalmente lo que todo el mundo reclamaba, la acusación. Está la acusación
y el Ministerio Público irá a sostenerla en juicio oral y a solicitar que se tenga por probado los aspectos que está señalando en dicha acusación. Muy bien, vamos a ver cómo pondera entonces el juez esta información que usted señala que ha dado el señor Barata, que se puede prestar, de eso se trata esto finalmente, ¿no? A interpretaciones y a ver si son suficientemente pruebas como para hablar de lavado o no. Pero es una posibilidad que también estarán contemplando. Tenga usted en cuenta que esas afirmaciones que han sido sacadas de contexto del señor Jorge Barata fueron dadas en la investigación que vengo conduciendo respecto a actos de corrupción que se siguió en el gobierno de García respecto al Metro de Lima. Así es. Y respecto a Alejandro Toledo en lo que es la interoceánica. Es decir, que en el caso del doctor Germán Juárez, que va a llevar a juicio oral a Ollantumala, Nadine Heredia y otros, y al Partido Nacionalista, va a ser examinado Jorge Enrique Simoes Barata, no solamente por el Ministerio Público, sino también por la defensa, y un juez va a ejercer inmediación. Y es ahí donde tanto la Fiscalía como la defensa van a realizar las preguntas que busquen generar convicción hacia el juez. Lamentablemente, yo se lo digo esto porque hubo preguntas así sueltas, sacadas del contexto, en donde si se le pregunta a una persona, pues la persona puede dar de una manera una respuesta, pero que no tiene consistencia probablemente con el hecho que es materia de investigación. Yo no estaba preguntando por aportes de campaña el día que interrogo al señor Jorge Enrique Simoes Barata. De acuerdo, doctor Pérez, pero la caja 2 es la caja 2. Y si sacaste de ahí para coimear para el metro, o sacaste de ahí para darle plata a Nadine Heredia y no sabes, vamos a seguir en esta teoría, de no sabes muy bien de dónde salía la plata de la caja 2, da lo mismo. O sea, la declaración de Barata para un caso puede servir para sustentar, para que la defensa de otro caso lo tome. Perdón, sí, pero el señor Barata ha dicho que no tenía idea cómo estaba, cuál era el dinero, de dónde venía el dinero de la caja 2. Bueno, ¿no? Sí se sabía que era un departamento de pago de soborno, sí, definitivamente. De soborno. Pero repetimos, soborno no es lavado de activos. Pero en fin, y ahí bueno, es que eso es lo importante. Eso es lo importante. Se puede debatir. Sé que los abogados van a plantear sus alegaciones y creo que esto va a ayudar que este caso, entiendo de ser el caso, no podemos adelantar opinión, va a llegar a una etapa de juzgamiento, hay una acusación, se tiene que controlar por parte del juez y en juicio oral el Ministerio Público va a aprobar las afirmaciones que está realizando. Muy bien, para terminar las... digamos, el análisis sobre el caso de Keiko Fujimori. Se tiene que ir a casación su pedido, ¿no es cierto?, de que se le quite la prisión preventiva por la que está en este momento internada 36 meses en la cárcel. Y ustedes han pedido que se inhiban 2 miembros de la sala que va a ver la casación, porque los consideran que están vinculados al caso de los cuellos blancos, que a su vez, como ya lo hemos dicho, maneja toda esta red de corrupción con la cual se ha trabajado muchísimo tiempo. ¿Qué pasa si no se inhiben? Porque por lo pronto no parece que sea parte del plan de los jueces inhibirse, de los 2 que ustedes reclaman, ¿no? Te le doy el nombre. Yo me uno a la preocupación de la doctora Rocío Sánchez, que investiga este caso de los cuellos blancos del puerto, que el día de hoy a los medios de comunicación ha señalado que se siente indignada. Yo me auno y digo, me siento preocupado por la situación que se está dando actualmente, porque uno espera que jueces que probablemente pueden haberse visto involucrados se aparten ellos de oficio sin que se los solicite. Ahora, Víctor Raúl Rodríguez Montesa y Adolfo Figueroa Navarro son los 2 jueces supremos que ustedes están... Víctor Raúl Rodríguez Montesa es el fiscal supremo. Es el fiscal supremo. Aldo Figueroa Navarro es el juez que ustedes están pidiendo que se inhiba, que él fue el que reemplazó al señor César San Martín, ¿no es cierto? Usted ve un caso ahí donde el doctor César San Martín decide apartarse para dar total muestra de imparcialidad que puede tener el Poder Judicial para ver esta causa. Entonces uno espera que algún otro integrante que pueda haberse involucrado de esa sala también se aparta, pero no lo hace. Lo que se ha solicitado, porque yo simplemente soy una instancia inferior, una primera instancia, yo no le puedo pedir a un juez supremo que se aparte, se inhiba del caso, no puedo plantear ningún tipo de recusación. Yo le solicito al doctor Rafael Vela Barba que esto lo ponga en consideración de la Fiscalía de la Nación. Entiendo que lo ha realizado así. ¿Por qué? Porque hasta la fecha no vemos ninguna acción de parte de la Fiscalía Suprema que preside el doctor Víctor Rodríguez Montesa. Yo me siento preocupado. ¿Y sabe por qué me siento preocupado? Porque definitivamente los fundamentos que se dieron para la prisión preventiva contra la ciudadana Keiko Fujimori tienen un sustento en el peligro de obstaculización.
Es decir, testigos, prueba, coinvestigados, coimputados, personas que quieren colaborar con el sistema de administración de justicia, han manifestado ese nivel de entorpecimiento. Me vi obligado incluso también a ampliar la investigación con abogados que han tenido una participación indebida en el desarrollo del proceso. De acuerdo, que fueron justamente los abogados que habrían estado induciendo a determinadas personas a además casi inculparse para que las otras personas salgan bien paradas. El caso era complejo, usted manejó creo que una situación bastante particular, sin embargo, la señora Fujimori tiene derecho a reclamar y el recurso de casación es un recurso legal. Sus críticos señalan que ustedes quieren que se da parte de todas las decisiones, todos los jueces que sienten que no les van a dar la razón. Mire, no creo que todos los jueces sean cuello blanco, creo que hay jueces dignos, pero ustedes no piden la salida de justos. todos los jueces, piden los que de ciertos, por ejemplo, hay quienes dicen que el señor Figueroa, salvo haber sido mencionado por un testigo, en este caso los cuellos blancos, repito, simplemente las críticas que se les están haciendo. Es un juez con una trayectoria que perfectamente lo habilita para dar esta resolución, ¿no? Pero si usted revisa la sentencia plenaria casatoria de lavado de activos, que precisamente va a tener o tiene incidencia, en el caso que estamos investigando de lavado de activos en general, o todos los casos de lavado de activos, quienes dan el voto discordante de la mayoría son César Inostro Zapariachi y Aldo Figueroa, ¿no? Porque ellos consideraban de que el lavado de activos tenía que ser, el delito precedente, el delito de lavado de activos, tenía que ser, digamos, con un estándar probatorio tan elevado que el Ministerio Público probablemente se iba a ver imposibilitado en causar las causas, y que esa sentencia plenaria casatoria, la anterior, la de Arequipa, si bien recuerdo, motivó que se archivara la investigación que seguía una fiscal de lavado de activos del caso de Joaquín Ramírez. Entonces, lo que yo le estoy indicando es que tienen argumentos suficientes para dudar de que la actuación sea... ¿Y qué es lo que buscamos con la imparcialidad subjetiva de un juez? O sea, que nos dé confianza. Yo represento a la sociedad. Lo que pasa es de que parece que no se conoce la labor del Ministerio Público por algunos actores o sectores involucrados. Yo represento a la sociedad agraviada y como sociedad agraviada tengo una voz que tengo que defender. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, por eso cuando se le pide imparcialidad al Ministerio Público, yo digo, no, el Ministerio Público tiene una causa, exacto, ¿no? Tiene una causa que tiene que seguir adelante. No puede mentir, no puede alterar procesos, pero tiene una causa que tiene que seguir adelante. De acuerdo, entonces el señor Figueroa no parece que se vaya a inhibir. De todas maneras, ¿tienen confianza en que la casación salga, digamos, en contra de la señora Fujimori y que ustedes sigan con la prisión preventiva que le han planteado? Mire, ¿Cómo ven el panorama? Yo confío en lo que la Fiscalía vaya a solicitar. Creo que todavía se está a tiempo de que el doctor Víctor Raúl Rodríguez Montesa tome una decisión adecuada. Y si no, pues las primeras acciones de esta próxima Junta Nacional de Justicia será tomar ya decisiones firmes respecto a estas personas, ¿no? Ese es otro problema que tenemos, que no se puede mover ni juzgar a nadie que esté involucrado en algún tema porque no tenemos todavía una Junta Nacional de Justicia que se encarga de esos asuntos. Y a la cual el presidente del Poder Judicial ya descalificó porque dijo que no eran los juristas más idóneos los que se habían presentado. Entonces, no sé de qué estamos hablando, lamentablemente. Sí, fue como meterse cabeza a ellos mismos, ¿no? Están llevando adelante un proceso que descalifican antes de terminar. ¿Considera que el señor Lecaros es un obstáculo para la lucha anticorrupción en este momento? Mire, yo considero de que podría tener mayor apoyo, dar mayor apoyo a sus jueces y magistrados, precisamente que están conociendo estos casos. Yo conozco jueces que en el sistema anticorrupción o el sistema nacional tienen que trabajar bastantes horas, bastantes días. Ellos quisieran el personal adecuado, pero a diferencia de los fiscales, que por lo menos tenemos esa posibilidad de que nos inviten a los programas a dar una opinión, creo que los magistrados tienen un reglamento bastante estricto que les impide salir a los medios a declarar. Porque ellos tienen que, su ámbito de acción es distinto, trabajan de otra manera, ponderan y no pueden estar, ustedes defienden a la sociedad, ellos tienen que ver quién tiene la razón, así como en este programa. Un aspecto que nos interesa además que nos ayude a entender, porque la figura de colaboración del colaborador eficaz ha sido fundamental en toda esta investigación. De hecho, el señor Barata creo que es como el niño símbolo del colaborador eficaz, ¿no es cierto? Ha demostrado que una persona que da información puede ayudar a develar y a desenredar toda una madeja de corrupción. Bueno, en toda investigación de
crimen organizado y corrupción transnacional, es importante la figura del colaborador. De acuerdo. El problema es, se puede terminar convirtiendo, porque siempre existen riesgos, en una figura en el que el que canta primero se salva, echa a todos los demás y de repente no se está librando de ir a la cárcel uno de los que tiene, pongo en general, que está más involucrado en los casos. Le pongo el caso del colaborador eficaz 07-2017 que tiene usted en el tema del señor Atala y Nava. ¿Qué información le está dando si la... Es decir, ¿es colaborador eficaz a cambio de qué? Porque el señor García falleció. Por lo tanto, todo lo que toda información que sea con respecto de él, salvo el interés que podemos tener como país de saber qué fue lo que hizo, no cuenta jurídicamente. Para conseguir ser colaborador eficaz y conseguir prebendas de la justicia, ¿qué información le están dando en un caso como ese, por ejemplo, en que el actor principal ya no va a ser juzgado? Información importante. ¿Que involucra a otros? Definitivamente, yo no le puedo adelantar Entiendo. mayor información al respecto, pero lo que le quiero dar a conocer que cuando cualquier ciudadano que está siendo sujeto de investigación decide acercarse al Ministerio Público a brindar información, yo como fiscal estoy obligado a escucharlo, obligado a recibir esa información y a corroborarlo. Si considero que parte de esa información me puede ayudar al desarrollo de la investigación, definitivamente lo debo acoger en un proceso de colaboración eficaz. Considero que en todos los casos, sí, la figura del colaborador eficaz es importante. Sí, considero de que una vez de que podamos llegar, de ser el caso, lo digo, a una etapa mayor como un juzgamiento, ahí es donde se van a ver los resultados de la Fiscalía, porque mientras tanto el procedimiento de colaboración eficaz es reservado. Yo entiendo que en el caso de, lo vuelvo a repetir, de Germán Juárez, en el caso contra Ollantumala y Nadine Heredia, ahí se va a ver los resultados de la Fiscalía, porque la Fiscalía va a actuar la prueba. En el caso que usted me está planteando, definitivamente tengo que tomar decisiones porque yo hice mención. Hay una persona que se ha sometido a un proceso de colaboración eficaz, le estoy identificando y me está dando esta información. Y por lo tanto, producto de esta información es que le planteo a usted, señor juez, esta determinada medida. Ahí está el resultado de la información que me está dando. Usted no puede revelar los nombres de sus colaboradores eficaces, pero por ejemplo el señor Atala y el hijo del señor Nava y el hijo del señor Atala se han sometido a una confesión sincera y eso les ha dado mejores condiciones, digamos, porque no están en la cárcel, no se han ido a arresto domiciliario, tienen comparecencia restringida. Y ahí sí noto una preocupación, porque pareciera de que no nos estamos dando cuenta de las condiciones carcelarias que tenemos en nuestro país para suponer que una persona que termina confesando crímenes de corrupción que involucran a determinados sectores o personas puede verse expuesta en un establecimiento penitenciario. Yo considero que sí, y por eso he acogido solicitar al juez que acceda a un pedido de detención domiciliaria, con lo cual estoy demostrando que no es que la Fiscalía pida prisión preventiva por pedirla, sino que está fundamentando sus pedidos y en caso considere que debe ser otra medida, la solicita. En el caso hoy día de Mark Vito, el esposo de la ciudadana Keiko Fujimori, se solicitó impedimento de salida. No solicité una medida más grave, porque considero que la persona de salir del país probablemente no regrese para ser encausado. Pero bueno, ahí estoy demostrando que la Fiscalía no anda pidiendo prisiones preventivas a diestra y siniestra. ¿Cuál es el riesgo de que le voy a poner un ejemplo paralelo, salvando las enormes distancias? Pero en la época del Sendero Luminoso y de la lucha contra el terrorismo, se dio una ley según la cual si uno acusaba a alguien de senderista, se libraba y esa persona, el acusado, iba preso. Tremendo lío se armó al final porque se salvó gente que no tenía que salvarse y acabó metida gente que no tenía que terminar metida. O terminó fuera el que había hecho cosas horrendas y terminó dentro el que alguna vez había ido a una reunión de Sendero Luminoso. Pregunto, ¿la colaboración eficaz puede terminar convirtiéndose en un incentivo perverso? Es decir, el que se alinea con la propuesta de Fiscalía y viene y me da información, ampá y me salvo. Y el otro se va preso. En este caso estamos sometidos al control de legalidad de parte de un juez. Definitivamente el juez es el que va a realizar nuestro control, o el control, perdón, de nuestra actividad. Es decir, no es que el fiscal reciba al colaborador y recibe la información y solicita algún tipo de medida. O sea, el juez va a valorar, va a analizar lo que le estamos solicitando producto de la información del colaborador y de los actos de corroboración que se está realizando. Definitivamente no creo que ello vaya a suceder, definitivamente que no.
tenemos un mecanismo procesal, la normatividad adecuada que precisamente ayuda a que el juez tome ese control de la actuación que viene realizando el Ministerio Público. ¿Cuántos casos no han sido amparados a pesar de que el Ministerio Público tenía personas que estaban colaborando con la Administración de Justicia? Le doy un caso. Félix Moreno, la fiscal Giovanna Mori, fue a la audiencia donde la señora jueza que le había denegado y le dijo que tenía colaboradores eficaces que sustentaban precisamente los aspectos para que se le dicte una medida de prisión preventiva. Y la jueza la denegó. No le hizo caso. Exactamente. Entonces, no es que el juez nos acepta todos los pedidos. Pero tiene usted, por ejemplo, al señor Atala, ojo que no es colaborador eficaz, ha hecho una confesión sincera, y al hijo del señor Atala y al hijo del señor Nava caminando por el mundo cuando sabemos, bueno, no sabemos, pero es bastante obvio que lavaron dinero. Ahí sí, es bastante obvio que lavaron dinero. Además era dinero al que se le ha dado una ruta toda complicada para pagar los sobornos a un presidente de la República. Es un caso gravísimo. Continuamos caminando por el mundo y al señor Nadine Heredia y al señor Ollanta Humala los tuvimos presos 9 meses cuando todavía no había tantas convicciones sobre su caso. Es decir, no se le desbalancea un poco el mapa, de repente termina presa gente cuyo caso no está tan sólido y otros que son claramente culpables se pasean por el mundo por haber colaborado con Fiscalía. Bueno, desde el momento que el fiscal presenta la acusación, y esto lo digo a nombre del doctor Germán Juárez, él tiene certeza de la comisión del hecho, del delito. O sea, él tiene ya convicción de que acá hay un tema que merece una sentencia condenatoria. Si no, no habría acusado. De acuerdo. Entonces, no estamos hablando de que la medida de prisión preventiva haya sido desproporcional al momento que le impusieron a los señores Ollanta Humala y Nadine Heredia. Por el contrario, ahora entiendo de que se van a tener que buscar los mecanismos para asegurar la comparecencia de dichas personas a un posible juzgamiento y, de ser el caso, la ejecución de la condena. Si no, otro caso Félix Moreno, otro caso Carlos Burgos, creo que fue el alcalde de San Juan del Lurigancho, que hasta la fecha no está habido. ¿Cuántos casos vamos a soportar la sociedad peruana de sujetos que se burlan de la justicia? También tenemos un Gregorio Santos metido 3 años a la cárcel y que ahí está fuera y al final no pasó nada con él. No, es decir, entiendo, no le puedo hacer referencia a ese caso, entiendo que esa etapa está en juzgamiento en lectura de piezas. Entonces, entiendo que pronto se debería definir. Ya, pero, doctor Pérez, qué nervios, quitarle a alguien 3 años de su vida para que de repente termine siendo inocente. No me refiero a ningún caso en particular del que usted tiene entre manos, me refiero en general. O sea, es una decisión bien dura meter a alguien a la cárcel cuando todavía no ha sido declarado culpable. Lo asiste el principio de presunción de inocencia y vamos, o sea, la Fiscalía también se puede equivocar. De hecho, no siempre se ganan los casos de Fiscalía. Entonces, es bien duro matar a alguien a la cárcel antes de tener todos los elementos de juicio sobre su culpabilidad. Bueno, y desgraciadamente que se haya fugado Sutano no me da derecho a meter a Mengano a la cárcel, ¿no? Definitivamente, pero también tenemos que, como Ministerio Público, asegurar el desarrollo del proceso. Esa es nuestra labor. ¿No le cuesta a veces? Es que tengo años de experiencia, tengo ya... Ay, pero firmar un pedido de prisión preventiva... No crea que simplemente es firmar, tengo que estudiarlo, tengo que analizar, sé que mi carrera está en juego si tomo una mala decisión. Definitivamente tengo que tener la base y el sustento para ir a un juez y presentarlo. Porque si no, la próxima ocasión el juez no va a confiar en mi palabra, en lo que le estoy sustentando en ese momento, porque va a decir, acá viene un fiscal a hacer pedidos absurdos. Y no trabajo así. Y por lo menos todos los fiscales que estamos en el equipo especial no trabajamos así. ¿Usted cree que un juez se atreve a negarles una prisión preventiva o hay demasiada presión pública de opinión pública para darles la razón siempre? Me acaban de negar el pedido que habíamos hecho contra el ciudadano Enrique Cornejo. En el caso de los aportes de campaña del Partido Fuerza Popular, el señor juez, doctor Carguancho, me denegó algunos pedidos que había realizado respecto a algunas otras personas que formaban parte de esa organización. Muy bien, entonces no le dan la razón siempre. Exacto, no se difunde y no se da a conocer que no siempre los jueces nos dan los pedidos que estamos requiriendo. A mí me agradaría lograr el convencimiento de los jueces en todos los casos. Además, su trabajo es que se lo den. O sea, su trabajo, usted está ahí para conseguir lo que se ha propuesto. Ahora. Pero luego voy a criticar cuando sucede lo de Félix Moreno. De acuerdo. Y ahí lo acompañamos en la crítica porque efectivamente no se puede dejar
Un personaje como Félix Moreno, además, que tenía tantas conexiones libres hasta el punto de no dar la cara a la justicia. Preguntas muy puntuales. ¿Cuándo va a estar lista la acusación de Irsasur? ¿Se necesita que esté Toledo acá para poder formular esa acusación que está bastante avanzada? Mire, simplemente voy a hacer un adelanto de información. Tengo entendido que el doctor Rafael Vela Barba ya está haciendo las coordinaciones con las autoridades americanas precisamente para ver estos temas. Entiendo que el próximo mes va a haber una reunión de trabajo con las autoridades americanas para ver cómo va esta situación. Continuamos con la investigación, ese proceso está en una etapa de investigación preparatoria y, como entiende, hay un plazo establecido. A diferencia de los casos en los cuales tengo personas privadas de su libertad, en este caso no lo tengo y, por lo tanto, el caso sigue avanzando en un plazo regular. Yo espero que sí se logre la extradición del ciudadano Alejandro Toledo. Todos esperamos, ¿no? Espero, ¿no? Y espero que podamos llegar a una buena conclusión del proceso con una sentencia condenatoria, de ser el caso, lo vuelvo a repetir, respecto a dichas personas involucradas. Es frustrante porque es uno de los casos en los que ustedes tienen mayor información y no pueden avanzar porque el señor no está acá, simplemente, ¿no? No pueden avanzar por lo menos con lo que respecta a su caso. Finalmente, y esta pregunta se le han hecho y se la vuelvo a hacer, porque creo que siempre es bueno estar preguntando sobre ese aspecto. ¿Tiene usted alguna intención de asumir algún otro rol que no sea el de fiscal en un futuro? Ojo, que no tendría nada de malo, digamos, ser candidato, entrar alguna vez en política. Mire usted al señor, el fiscal Moro, tan conocido en Brasil, yo soy ministro y el juez. ¿no? Es el juez, efectivamente soy ministro y tiene un cargo muy importante políticamente hablando. ¿Lo seduce ese tipo de futuro? No, definitivamente esa pregunta ya me la han hecho y yo lo quiero decir categóricamente, cumplo mi labor. Creo que pareciera que a determinadas personas de nuestra sociedad le cuesta creer que un fiscal puede desempeñar su labor. Y que solo quiere ser fiscal. Bueno, no tengo otra aspiración. Y además, perdón, pero el solo quiere ser fiscal no es algo negativo. Ya es bastante querer ser fiscal, ¿no? Me siento a gusto Claro. siendo fiscal. Algunos abogados, defensores, una actuación para incomodar, dicen que soy un fiscal demasiado inquisidor, un fiscal cazador, me dijo un abogado en una audiencia. Mire, cumplo mi labor. Y yo, el día de mañana, cuando usted salga a la calle, ojalá no sucediera y es víctima de algún delito, ojalá encuentre un fiscal que se aboque a su investigación, a su caso, a su denuncia, con toda la energía y con todas las ganas y con toda la ley que le da esa facultad para cumplir su labor. Finalmente, doctor Pérez, ¿tiene página de club de fans en Facebook? No tengo nada. No, usted no. O sea, la gente le ha creado página de club de ya. fans en Facebook, hacen polos con su cara, muñequitos que los niños se regalan. Se ha convertido en una figura que está muy bien. El otro día comentaba Gonzalo Segarra de Semana Económica que nunca habían tenido fiscales y jueces dentro de las personas más poderosas del país y que a raíz de la lucha contra la corrupción empezaron a aparecer usted, el señor Vela, el señor Carguancho. ¿Cuánto de esa mirada del público le permite hacer su trabajo con tranquilidad? ¿Cuántas veces duda en tomar una decisión pensando, me tengo que olvidar de si me aplauden o no, tengo que tomar esta decisión en frío? No me diga que no le afecta porque o sea, digamos no le voy a creer. Mire, primero que quede establecido, no tengo Twitter, no tengo Facebook, no tengo ningún tipo de redes, salvo el medio del WhatsApp con el cual me puedo comunicar con distintas personas, ya sea temas personales, familiares o laborales. Eso. Definitivamente mi línea de conducta no es reciente. Yo le pongo una anécdota que cuando a mí me designan como fiscal de lavado de activos y me encargan la investigación del caso de la señora ciudadana Keiko Fujimori, ella salió públicamente a decir se viene un show de allanamientos, porque entiendo que ya habían realizado un estudio de mi labor anterior y se habían dado cuenta que como fiscal aplico la ley. Y si la ley me da los mecanismos necesarios para ser estricto, lo voy a hacer. ¿Afecta el desarrollo de mi trabajo que, digamos, la sociedad acepte nuestro trabajo? Considero que sí nos da en positivo legitimidad para actuar, definitivamente. Creo que eso es saludable, eso es positivo.
Creo que he visto mermado algunos aspectos personales. Definitivamente ya no tengo la libertad para poder desplazarme. Considero de que tan solo cumplo con mi labor y el día que dé por concluida mi actividad, entiendo, cuando ya los casos de lavajato hayan podido llegar a una maduración, creo que me voy a dedicar a la misma labor que he venido desarrollando, es decir, soy fiscal titular anticorrupción, llevo años en esta labor y dentro de mi carrera buscaré crecer, como la pregunta que usted me hizo anteriormente. No sé si la comunidad jurídica me vea como un juez, creo que no, juez superior, creo que más que todo me ven como un fiscal acusador y si se me permite seguiré creciendo dentro de mi carrera, que para eso precisamente he estudiado. Yo creo que 14 años, ya 15 años que voy, en algo deben dar cuenta quién soy, cómo me he esforzado, y que digan que tengo poder, no lo tengo, porque estoy trabajando hasta altas horas de la noche, sábados y domingos le robo horas a mi esposa, a mi hijo. Entonces, yo creo de que poderoso no lo soy, son simplemente encuestas de opinión, de percepción. Tan solo soy un simple funcionario fiscal que de seguro saliendo de esta entrevista el jefe de control interno de la Fiscalía de Control Interno de Lima me va a abrir proceso y me va a pedir que haga los descargos correspondientes por haberle dado algún tipo de opinión o información a usted y seguiré mi vida como siempre. ¿Cómo se llama el jefe de Control Interno? Uy, ya hasta me olvidé el nombre del doctor Germana. Doctor Germana, ha sido una conversación muy sincera, en orden. No fastidié un ratito al doctor José Domingo Pérez, que tiene mucho trabajo que hacer. Muchísimas gracias. Leí su artículo también y he evitado dar algún tipo de opinión que pueda ser empleado. Me parece que en general están haciendo un trabajo bastante serio. No en todos los casos se va a coincidir con la posición de Fiscalía y creo que tiene que haber siempre espacio para la discusión. Definitivamente. Finalmente es del marco de la justicia la que tiene que decidir quiénes son culpables y quiénes son inocentes. Siempre tomaremos en cuenta y siempre valoraremos el espíritu, la fuerza y las ganas que les ponen a su trabajo. Está bien que uno, como digo, está bien que uno que se equivoque, es mejor equivocarse haciendo y empujando algo que equivocarse por no hacer nada. Y ustedes son un ejemplo que me parece que no se están equivocando, que ahí van. Vamos a ver qué dice la justicia en los casos que ustedes llevan adelante. Muchísimas gracias, doctor Pérez. Aproveche para descansar unos días que le tocan un poquito más tranquilos. Ya se le viene otra vez una avalancha. He tratado de descansar. Cada vez que veo la cantidad de folios que le dejan, nos ponemos todos nerviosísimos. Muchísimas gracias. Muy amable. Muy buenas noches. Nosotros nos vamos a una pausa. Regresamos rapidito para la última parte del programa. ¿Estabas esperando los días de descuento? Viaja a cualquier destino con 20% de descuento en vuelos, alojamientos y paquetes pagando con tarjetas Ripley y O, exclusivo por la app. Compra fácil y rápido, desde donde quieras. Despegar, vivir viajando. Otro año, lleno de retos y trabajo. Ha sido duro, pero el negocio va quedando listo. En mi camino siempre está Caja Arequipa, que me acompaña y me da un crédito al toque para estar preparada. Sabemos por qué chambeas. Caja Arequipa, impulsando tu bienestar. Para la mejor enfermera, maestra. No existe el regalo ideal, pero cuidar su salud es la mejor forma de seguir disfrutándola. Y en el mes de mamá, en la Clínica Cayetano Heredia, tenemos descuentos en todos nuestros servicios ginecológicos, ecografías y mamografías. Clínica Cayetano Heredia. Fabiola de la Cuba presenta su nuevo espectáculo, Tutaiquilla, Noche de Luna, este viernes 17 de mayo en el Gran Teatro Nacional. 300 artistas en escena. No te pierdas la más grande producción de música y danza peruana de todos los tiempos. Entradas en Teleticket. Acabó la espera. Del 13 al 17 de mayo, días de descuento en Despegar. Vuela directo a Madrid desde $690. Precio exclusivo con tarjetas Ripley y O desde la app. Compra fácil y rápido, desde donde quieras. Despegar, vivir viajando. ¿Qué idioma habla el Perú?
Ogari Matsigenga Oniagani Magaytetiro Perope. Perú marca Aymarazo. Perú ka achuaran chichaba. Perú suyuja jesguasimitan reman. El Perú no solo habla español. Revaloricemos nuestras lenguas y mantengamos viva nuestra historia. 27 de mayo, Día de las Lenguas Originarias del Perú, junto a Plus Petrol y RPP. ¿Estabas esperando los días de descuento? Vuela a Miami desde $309. Precio exclusivo con tarjetas Ripley y O desde la app del 13 al 17 de mayo. Compra fácil y rápido desde donde quieras. Despegar, vivir viajando. Bueno, ya estamos en la última parte del programa. Gracias a todos ustedes por la audiencia. Ha sido una entrevista larga, una entrevista importante. El fiscal José Domingo Pérez ha sustentado todas las acciones que está llevando a cabo para la lucha anticorrupción. Ustedes y la justicia serán quienes puedan evaluar si los convencen o no los convencen los argumentos. Lo cierto es que se está haciendo un trabajo sistemático, un trabajo importante, un trabajo esforzado de muchas personas. Gracias a Dios hay un incremento del presupuesto de Fiscalía que debería redundar en que el trabajo de los fiscales sea menos agotador. Les viene, me contaba el doctor Pérez, un trabajo largo de escritorio, es decir, una vez tomadas todas las declaraciones y una vez dados todos los documentos, se tiene que empezar a ver toda esa documentación para poder finalmente acusar e ir al juicio oral. Para eso se necesitan manos, se necesitan ayuda, se necesita horas de descanso, se necesitan un montón de condiciones con las que no han contado hasta este momento. El caso de Susana Villarán es otro caso que ya no nos da tiempo de tratar el día de hoy. Teníamos de invitado al doctor Carlos Caro, a quien le damos las disculpas del caso porque se extendió más de la cuenta la entrevista. Lo tendremos mañana para resarcirnos de no haber podido hablar con él. Pero el caso de Susana Villarán está especialmente complicado. Hoy día se le citó para una audiencia, para ver si se le aplicaban los 36 meses de prisión preventiva, debido a que su caso se ha ido complejizando, y ella asistió a la audiencia, pero se ha incluido nueva información. Se ha incluido una información que no ha evaluado la defensa de Susana Villarán. Por lo tanto, la audiencia se ha tenido que postergar hasta el día de mañana. Pero a la salida de la audiencia, que fue postergada, hubo declaraciones tanto de la señora Villarán como del fiscal Vela. Veamos. Lo que tengo que decir es que se ha suspendido hasta mañana esta audiencia porque la Fiscalía ha presentado nuevos elementos que por el ejercicio del derecho a un debido proceso y a la defensa tienen que ser estudiados por mi defensa técnica y por mi persona. Entonces mañana reanudaremos. Hasta ahora no puedo dar declaraciones. Les agradezco su interés por la reserva que hay que mantener en el caso. Muchas gracias. Recordemos que Susana Villarán, en una entrevista intempestiva este fin de semana, dio declaraciones en las que reconocía haber recibido dinero de Odebrecht y de OAS. Ella consideró que en realidad era por una buena causa y que había callado todo este momento por una suerte de pacto que había con otras personas involucradas. Poco tarde, la confesión de Susana Villarán probablemente no le ayude mucho en su pedido de prisión preventiva que se debe ver el día de mañana. Nos estaba también informando el fiscal Rafael Vela que no solo son ellos los que han pedido, no solo la Fiscalía ha pedido la recusación del fiscal Figueroa, sino también, del juez Figueroa, sino que es también la Procuraduría Anticorrupción la que está pidiendo lo mismo, que se inhiba de este proceso de casación de Keiko Fujimori. Ahí tenemos el documento, que se inhiba de este tema para que se pueda hacer un trabajo más limpio y más transparente, que era lo que exigía el fiscal José Domingo Pérez. Entonces Sabina Chávez Mela y Aldo Figueroa Navarro han pedido que sean separados o que se vean recusados de recurso de casación que se tiene que ver contra la señora Keiko Fujimori. Bueno, muchas cosas pendientes todavía. Nosotros terminamos el programa. Les agradecemos muchísimo su sintonía. Esperemos que la entrevista haya sido de su agrado. Nos vemos mañana, como siempre, en ¿Quién tiene la razón?
Esta noche, en Nada está dicho, el exteniente alcalde de la gestión de Susana Villarreal